Un versículo de la Biblia con el cual me siento profundamente identificado es Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi hermana Ingrid fue la primera que se convirtió al Señor en mi casa. Era una jovencita. Yo tendría entonces unos 10 años. Recuerdo que ella solía visitar con cierta frecuencia a una familia cercana que asistía a la misma congregación a la cual Ingrid asistía. En alguna ocasión ella me pidió que la acompañara. Y recuerdo que al entrar a la casa de la familia Rosales, algo que llamó poderosamente mi atención fue un texto que tenían colgado en la pared, el cual contenía el versículo citado, Juan 14:6. Quiero decir que ese texto produjo en mí una gran atracción, una especie de magnetismo. Yo no comprendía el significado de esas palabras, pero calaron hondo en mi corazón. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Recuerdo que cada vez que Ingrid iba a visitar a la familia Rosales, yo quería ir con ella, pero era para tener la oportunidad de volver a leer ese versículo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad que no sé cómo explicarlo, pero calaba hondo en mi corazón, aunque no comprendía esas palabras. A los 12 años me entregué al Señor. Entonces entendí que era la voz de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo que ejercía esa atracción en mí. Siendo bastante joven me casé y pasaron los años. En mi adultez, un texto que me ha acompañado siempre es el Salmo 32, que trata de, como dice el título en Reina Valera, la dicha del perdón. Y dentro de ese salmo, el versículo 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hice mío ese texto. Y en mis oraciones siempre le pedí al Señor: Señor, muéstrame el camino. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Tú dices en tu palabra: te haré entender. Y en situaciones difíciles, en momentos especiales en mi vida, en situaciones de conflicto, en fin, a cada momento yo oraba: Señor, tú dices que me mostraré el camino en que debo andar. Lo cierto es que pocos años atrás estaba yo con esta oración y el Señor, pienso que fue el Espíritu Santo, que me llevó a prestar atención al versículo siguiente, el cual dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. En versión latinoamericana dice: no sean como el burro y el caballo, faltos de inteligencia. ¡Wow! Entendí entonces que el Señor me estaba diciendo: no seas cabezón, no seas burro, te he mostrado el camino. Presta atención, está atento. Es decir, el Señor nunca nos deja sin dirección. El Señor nos ha dado la palabra. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso que andar buscando? Señor, muéstrame. Sí, tenemos que dejarnos dirigir por el Señor. Pero a veces le damos a esto un matiz distinto a lo que dice la Biblia. La Biblia nos presenta un evangelio que es práctico. Pero a veces nos sentamos a esperar o queremos que alguien venga con una palabra. En fecha más reciente meditaba sobre estas cosas y de verdad que me sentí conmovido, porque relacioné
mi experiencia cuando el Señor me manda a leer el versículo que le sigue. Y me vino al recuerdo mi experiencia con Juan 14:6. Y entonces dije, Señor, tú siempre me has señalado el camino. El camino es Cristo. ¿Qué otra cosa debo buscar? ¿Qué palabra, qué consejo estoy esperando? Si yo me afianzo en Cristo, o como dice Pablo, si yo permanezco en Cristo, como dijo Jesús, permaneced en mí, como el pámpano en la vid. Eso es todo lo que necesito. Si estoy en Cristo, puedo caminar, puedo desenvolverme, puedo vivir la vida con la seguridad de que el Señor me está guiando. A veces nos volvemos hasta supersticiosos, queriendo ser super espirituales. No tenemos que estar buscando una palabra como quien busca que le lean las cartas o que le lean el tabaco. Eso es la gente que no tiene a Dios. Debemos ser prácticos, debemos caminar. Por eso a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque ellos se proponen, toman una determinación y hacen, mientras que nosotros nos sentamos a esperar una palabra. Pues el Señor nos está diciendo que Él nos ha mostrado el camino. Lo que debemos hacer es prestar atención y actuar. Esta reflexión surge de un culto en mi casa. A pocos días de la cuarentena, Gloria y yo nos propusimos celebrar culto a Dios y a diario lo hacemos. Pero esta semana, como otras veces, nos ha acompañado nuestro amado nieto José David. Y compartiendo esta palabra con ellos, me dirigí a mi nieto y le digo, ya sabes, José David, si el Señor te da una palabra, no seas como el caballo, ni como el burro, ni como tu abuelo.